Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando semana, iniciando mes, y bueno, estamos aquí para listos con nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, que lo conduce el doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, Jorge, muchas gracias. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí, pues, cumpliendo con un deber, una responsabilidad que es tener este programa y poder a través de él, pues, enseñar acerca de gobierno civil bíblico. Y cuando hablamos de gobierno civil bíblico, hablamos no de una idea nuestra, de una organización, o en fin, estamos hablando de una propuesta de Dios para una persona, una familia y una nación, que sí existe una forma de gobierno civil que produce libertad y prosperidad para todos. Esa es la idea de este programa, que va en contra, pues, de la corriente normal, de las filosofías normales de la sociedad, porque pues estamos muy permeados, rodeados de ideas incorrectas acerca de gobierno. Entonces, pues este programa surge como respuesta a querer enseñar la propuesta de Dios sobre el gobierno civil y a través de ejemplos en historia, mostrar que cuando se aplican los principios de gobierno civil establecidos por Dios, entonces las cosas cambian para una sociedad. Pero aquí estamos y vamos a estar hablando acerca de lo que es la justicia social. Pero antes de meternos en el tema, yo quiero, pues como siempre, decir cosas que están pasando en nuestra sociedad, cosas que están ocurriendo en nuestra querida Colombia. Por ejemplo, hay una propuesta del Congreso muy tenaz, muy terrible, que ha entrado, y es la propuesta de hacer una ley de la República y formar un ejército de campesinos con el nombre de la Guardia Campesina. Y detrás de esto, pues está eh, cómo justifican este proyecto. Lo justifican diciendo que va a ser para que los mismos campesinos cuiden el medio ambiente y no dejen que se destruya. Pero eso es algo camuflado, porque sería crear, darle poder a personas locales para que pues sea una guardia, para que supuestamente vigilen, para que supuestamente controlen y para que denuncien a los mismos vecinos por X o Y razón. Bueno, quiero decirle que esa es una estrategia de un gobierno comunista socialista. No solamente se lo estamos viendo ahorita aquí, pero eso se ha aplicado en la historia, se ha aplicado en los gobiernos déspotas y tiranos. Por ejemplo, un gobierno déspota y tirano fue el gobierno de Hitler. Y en el gobierno de Hitler, los alemanes mismos fueron entrenados, a los hijos fueron entrenados para que denuncien a sus propios padres si era necesario, o denuncien a cualquiera, vecino, amigo, a cualquiera que estuviera en contra del régimen. Entonces es algo muy parecido, camuflado, Michelle, y eso está. Se quiere, se quiere aplicar, quiere que sea ley de la República. ¿Qué piensas tú?
y pienso que es peligroso. Realmente, justamente por eso es que estamos en este programa, porque vemos que especialmente en este gobierno hay ideas que son relativamente nuevas, pero que al final parten todas de una cosmovisión completamente humanista, en la cual, como tú lo decías, el humano es el centro y por lo tanto surgen esas ideas incorrectas como el socialismo o como esa idea de que los campesinos se armen. Y realmente son cosas peligrosas y por eso debemos estar enterados y entendidos en todos los tiempos, especialmente con el tema que vamos a hablar hoy, que yo creo que es muy en tendencia con lo que está pasando ahorita en Colombia. Claro, y ese mismo sistema se ha implantado en Cuba. En Cuba es impresionante cuando recién entró el gobierno de Fidel Castro. Fue impresionante ver cómo las familias entre ellas mismas se destruían. ¿Cómo se destruían? Porque algunos de la familia pues eran leales a Fidel Castro. Y se veían al papá, a la mamá, al tío, a quien fuera, que no estaba de acuerdo con ese tipo de gobierno, lo denunciaban, les quitaban sus tierras, en fin, todo en nombre de la causa, supuestamente la causa patriota, pero en Cuba eso al principio fue un caos. Sucedió en Venezuela también, nuestro vecino, yo estuve en Venezuela y me contaban cómo había personas que estaban dedicadas a fiscalizar, supervisar y caminar por los barrios, por las casas, para saber quién vive en cada casa, si una casa estaba vacía, no estaba vacía, qué estaba pasando, si alguien estaba haciendo algo extraño. Y si alguien estaba haciendo algo extraño en el vecindario, entonces esta gente inmediatamente lo denunciaba al gobierno y venía la guardia y pues lo obligaba o a cambiar, lo sometían, le quitaban sus cosas y por seguro pues iría a la cárcel. Más o menos esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de este proyecto de ley, de la famosa guardia campesina. Terrible, pero estoy hablando solamente de una cosa porque yo podía hablarle ahorita mismo de muchas cosas al respecto de esas ideas socialistas comunistas que están llegando al Congreso. Porque mira, les digo eso a ustedes y a ti, señorita, y a los que nos escuchan. Se está cumpliendo lo que dijo Timochenko. Se está cumpliendo lo que dijo Timochenko. Timochenko dijo que ellos no pudieron posesionarse del país con las armas, pero que ahora lo iban a hacer con la ley. Se metieron, ahora están en el Congreso, son mayoría y ahora comienzan a hacer leyes. Comienzan a hacer leyes para proteger la maldad, para fortalecer todas las acciones incorrectas de la sociedad. O sea, lo que la sociedad por tantos años ha combatido, ahora ellos quieren que por medio de la ley se deje de combatir y se le dé luz verde a estos procesos. Bueno, en eso estamos y por esa razón, pues, en cierta parte vamos a hablar del tema de lo que es justicia social. Y este tema viene al presente, bueno, por todas las cosas que están pasando, pero también porque ayer hablando con un hombre, un pastor me dijo, la Biblia no habla de justicia social. Me pareció muy interesante eso. La Biblia no habla de justicia social porque justicia social es un término de la revolución. Justicia social es un término de los comunistas. Justicia social es un término de aquellos que consideran que todos debemos tener las cosas iguales, que todos tenemos que tener lo mismo, lo que se llama la igualdad social. Entonces, he estado mirando sobre esto, que dice la Biblia, ¿verdad? Pero para poder entenderlo, pues tendremos que definir qué es justicia. Tendríamos que definir qué también es social. Entonces, déjenme, yo tengo aquí la definición, no sé si tú la tienes, Michelle, yo tengo la definición de justicia en el diccionario Webster 1828. ¿Tú la tienes por ahí?
o Molly, yo tengo la oficial de UNICEF. ¿la qué? La oficial que propone UNICEF. Ah, ok, eso es importante. Entonces, ahí la vemos porque justicia, según el diccionario Nueva Webster 1828, dice que es la virtud que consiste en dar a cada uno lo que es debido. Eso es lo que dice el diccionario Nueva Webster 1800. Es una virtud que consiste en dar a cada uno lo que es debido. Y ahora miramos lo que significa la parte social en el diccionario Webster 1828. Y pues es muy sencillo, ¿no? Pues dice que es algo perteneciente a la sociedad, que tiene que ver con el hombre viviendo en sociedad. O sea, la definición no es complicada, tiene que ver con el hombre y cómo vive en sociedad, o sea, vive con otros seres humanos. Entonces, entendiendo esta definición de justicia, que es darle a cada quien lo que es debido, y hablando de social, que es perteneciente al hombre viviendo en sociedad. Entonces, pues claro, al mirar esta definición, no cabe enseñar o comprender, también mirando lo que dice la Biblia, mirando el carácter de Dios, que la justicia social bíblica no es, porque los que profesan y enseñan sobre justicia social, que es más que todo el gobierno, los comunistoides, entonces ellos lo que quieren es que en la sociedad todos tengan lo mismo. Ahora aquí sí entra la definición tuya, porque la definición que UNICEF da es otra. Entonces nos va a ayudar un poquito a entender lo que es la definición y lo que dice pues la UNICEF y lo que también la idea que hay en Colombia y Latinoamérica. Dale. Dale, Molly, me parece muy interesante que podamos leerla como tal, que la que propone UNICEF, porque sí, como tú lo dices, cuando separamos los términos, realmente suenan como algo bueno, porque, bueno, la Biblia habla de que Dios es justo, así que Dios imparte justicia, pero cuando vemos esta idea que es más un movimiento llamado justicia social, nos encontramos que dice la UNICEF que se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos más allá del concepto tradicional de justicia legal. Y está basado en la equidad, una palabra que vamos a usar mucho en este término. Y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. Esta es la descripción que el mismo UNICEF le da a este movimiento. Pero fíjate, Michelle, que yo puedo ver, sin embargo, ahí, que no está, la definición no es tan loca tampoco, ¿no? Creo que lo que está es malinterpretada, porque la definición habla se basa en la igualdad de oportunidades. Eso es bíblico, ¿no? Todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades. Dios nos da todas las mismas oportunidades. Y dice, y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, está basado en la equidad. Y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial en una sociedad en paz. Claro, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es casi la definición misma de Noah Webster, que justicia es darle a cada quien lo que debido. Ahora, lo que ocurre entonces es que la filosofía comunista socialista la malinterpreta y dice que no, que todos tenemos derechos a tener lo mismo. Y entonces nadie puede ser rico, nadie puede ser próspero, nadie puede ser, y sobre todo la filosofía es del comunismo socialista, profesa de que todos seamos ¿qué? Pobres, y que dependemos entonces de el papá Estado, que es el que va
a proveer lo que necesitamos. Entonces, realmente va contraria la idea a lo que el significado dice. Pero como estamos hablando de justicia social, pues estoy leyendo un libro que se llama Dios y la justicia, pero política. Entonces, me parece que la idea no va tanto en justicia social, sino en justicia política. De pronto hablaremos un poquito de esto, pero la base nuestra, porque, porque cuando se habla de darle a cada quien lo debido, pues hay un principio detrás ahí, ¿no? El principio puede ser la generosidad, o en este caso, y cuando tiene que ver con la justicia, pues tiene que darle a cada quien lo que merece y no tener por inocente al culpable. Hablamos de la justicia legal, lo que tiene que ver con que cada quien recibe las consecuencias. Pero tenemos un texto, aquí nosotros en Mateo 22:36, un texto que conocemos todos, que el rico le dice a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, este es un pasaje muy rico que yo estuve enseñando ayer sobre que los cristianos a veces nos escudamos en este pasaje bíblico para desechar otras leyes, para desechar otros mandamientos de Dios, o para desechar en este caso los 10 mandamientos. Pero este pasaje no habla de que los desechemos, sino que habla de como esta declaración, llamar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, es una declaración como base. Dice, por eso dice, de esto depende la ley, depende de los profetas, depende de qué. Y una base muy importante que el cristianismo lo entiende y lo ha entendido siempre, que hay que amar al prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, pues hablamos de ayudas, hablamos de mirar la necesidad del hombre en su ser integral. Y entonces, pues, nosotros somos expertos en la ayuda social porque ayudamos a los niños, hacemos programas para dar de comer a los niños, damos ropa, zapatos, ayudamos al huérfano, a la viuda, ayudamos a construir casas, ayudamos al necesitado hasta donde más podemos. Y siempre la iglesia o el cristianismo tiene proyectos para ayudar al individuo a dignificarse como persona. Y la idea es que tenga pues un lugar donde vivir, que tenga comidita, pero también algo muy importante, que tenga trabajo, que trabaje. Y el trabajo es algo crucial dentro del proceso de la parte social, porque la gente que trabaja en la parte social se confunde. Creen que hay que ayudar a las personas, pero se equivocan es cuando ayudan a la misma persona todo el tiempo. Todo el tiempo están ayudando a la misma persona y no le dan la oportunidad para que trabaje, crezca y se desarrolle y deje de vivir de las miserias, porque realmente lo que uno ayuda a la gente pues, muy poquito. Pues, comparado con lo que la gente puede trabajar, con lo que la gente puede hacer, pues lo que uno le da es como para el momento. Para el momento. Yo escuché, hay un proverbio popular que dice que no hay que darle pescado al que tiene hambre, porque lo pide, sino que hay que enseñarle a qué, a pescar, porque si una persona tiene hambre, uno le sacia el hambre en el momento, pero es que el hambre siempre está. Nosotros desayunamos, almorzamos, comemos todos los días, tenemos hambre, y unos comemos más que otros, ¿no? Otros pues viven del ambiente, de la dieta, y toman solamente agüita, y comen, pero hay gente que comemos, ¿no? Todos los días, arrocito, papita. Entonces lo mejor, el principio de generosidad está, ¿no? Amar al prójimo como a uno mismo. Pero la idea es
no convertir a las personas necesitadas en dependientes a una persona, o dependiente a un sistema, o dependientes al gobierno, que básicamente la idea comunista socialista del gobierno, cuando el gobierno tiene todo el poder, el gobierno quiere tomar ese lugar y decir que él es el que da, que él es el que provee. Y entonces la gente la vuelve inválida, en inglés se dice handicap, la vuelve que no tenga creatividad, que la gente solamente espere ese poquito que el gobierno le da cada mes. Por eso los gobiernos por esa tendencia dan muchos subsidios para todo. Entonces, tendríamos que hablar, cuando hablamos de justicia social, pues la justicia social en el cristianismo no existe realmente, no existe. ¿Por qué razón? Porque pues cuando se habla de justicia, es darle a quien lo que merece. Y entonces cuando cada quien, si una persona no trabaja, por ejemplo, no trabaja, una persona es perezosa, una persona se le ayuda y todo lo que se le ayuda lo despilfarra. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿cómo aplicamos la justicia ahí? Si la persona no quiere trabajar, solamente quiere que le den y que le den y que le den. Entonces, el concepto sería, se le da, se le ayuda, y si la persona no aprovecha esa oportunidad, pues hay que dejar de darle, ¿no? Para no convertirlo en ¿cómo se dice? Una lamprea, o como una cosa que pegan a la piel y chupan la sangre, ¿cómo es? ¿Ah? Una persona dependiente, como un Dependiente. chupasangre. No hablemos de dependiente. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no ocurra? Entonces, se proclama hoy en día la justicia social. La justicia social. Pero yo estaba hablando de que pues tendremos que hablar más de la justicia política, ¿no? O sea, cuando hablamos de la justicia política, estamos hablando pues de las leyes que se hacen políticamente para el bien de una sociedad. Entonces, ¿qué tipo de leyes hay que hacer para el bien de la sociedad? Porque tenemos que tener mucho cuidado en no crear otra vez en la gente dependencia, y que las leyes que se hagan pues vayan inclinadas en proveerle todo al individuo. Ahí venimos ahora entonces que el gobierno está limitado, y como está limitado y no ha sido llamado a lo social, el llamado a lo social está para los cristianos, para las personas. Las personas civiles son las que tienen que hacer la parte social, son las que tienen que ayudar al que necesita. ¿Quién más que tu vecino sabe quién eres tú? ¿Quién más que tu vecino sabe que tú necesitas? Entonces, el vecino, la empresa privada, la misma familia, es la que se debe encargar de responder a la necesidad que la sociedad, el prójimo tiene. Entonces, por ejemplo, una cosa que se ha metido que es un desastre, y es que a los padres ya mayores, los hijos no quieren cuidarlos. Y entonces los hijos le exigen al gobierno que hagan lugares especiales para que los cuide, que el gobierno tiene que cuidar a los ancianos. Entonces, como el gobierno no tiene esa capacidad, no es su llamado, entonces por eso crean leyes, como cuál, el proyecto de ley que ha venido dando vueltas desde hace tiempo, como la eutanasia, ¿no? Entonces, si el gobierno le dice, usted encárguese de las personas mayores, entonces dice, no, yo no me voy a encargar de las personas mayores. Si una persona no es productiva, o sea, con la mentalidad comunista socialista, si una persona no es productiva, entonces no sirve. Y como no sirve, entonces que se vaya.
que se vaya de esta tierra porque ya hizo lo que debería hacer. Pero es una mentalidad equivocada porque son los hijos, ¿sabías? Que son los hijos los que deben que cuidar a los padres, no el gobierno. Entonces hay muchas cosas que están tergiversadas en la idea de la parte social. Entonces, hablamos entonces de la justicia política. Entonces, cuando hablamos de la justicia política, tiene que ver con justicia y tiene que ver con la influencia en la vida de los ciudadanos. No necesariamente, bueno, estoy aquí tratando de aplicar lo que dice el diccionario sobre justicia política, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que el diccionario tergiversa las ideas porque pues quiere sostener, el gobierno quiere sostener la influencia moral y la felicidad de los individuos. Entonces, no es así, porque el gobierno no da felicidad. El gobierno no sostiene la parte moral del individuo. El individuo es una persona independiente, que es moral y decide por sí misma y no actúa bien por causa que el gobierno le dice actúe bien. ¿Qué piensas tú? Oli, pues la verdad es que desde ese tiempo quería hablarle acerca de una mujer que sigo en redes sociales y se llama Clara. Y esta es una abogada que especialmente está muy metida en este tema de la justicia social, pero también ha hablado un poco de lo que es la justicia política o aquellos programas de asistencia social que da el Estado como tal. Y yo creo que la conclusión a la que ya llega es muy acertada. Y es que el problema con todo esto de la justicia social es que a veces, muchas veces parte de una idea y es el hecho de que somos diferentes por culpa de alguien, que estamos en desigualdad por culpa de alguien. Y así crean dos categorías, que es el opresor y el oprimido. Y así es como se crea tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. En el ámbito económico como tal, podemos hablar de que allí es cuando entra el asistencialismo, como le llamamos, que es la intervención del Estado para intentar suplir la necesidad de todas las personas. Es una premisa muy equivocada porque parte de que el Estado debe recoger ingresos fiscales públicos y redistribuirlos entre todos para que todos tengan una oportunidad. Sin embargo, conocemos que eso no es una idea bíblica, sino que es una idea más socialista. Y aún así, no estamos desmeritando, obviamente, que hay personas que necesitan ayuda, pero para estas existe individualmente la ayuda y la generosidad, que es una cosa totalmente diferente de la cual sí habla la Biblia. Y es que debemos, como tú le decías, como personas ser cristianas, poder ayudar y brindar ayuda a otros, pero jamás creer que podemos hacer que esas personas dependan de nosotros. Y asimismo el Estado. No puede ser que las personas dependan del mismo, sino que deben entender que las personas deben depender de su trabajo y pues, lo que Cristo pueda hacer con ellos. Claro, el Estado, lo que debemos hacer es que pensar en que el Estado tiene que ser piadoso, no ser un Estado tirano, déspota, sino que ser piadoso para cumplir sus funciones y pues proteger a los ciudadanos de una nación. Pero la ayuda a los pobres, a los huérfanos, al necesitado, la Biblia en ningún momento dice que es el gobierno el que tiene que hacerlo. Siempre realmente este mensaje es un mensaje a la iglesia. La iglesia. Por eso nosotros como iglesia, a través de los tiempos, nos hemos convertido en expertos. Sabemos hacer el trabajo social. Lo mejor de todo, mira, es que lo mejor de todo es que hacemos el trabajo social con dineros propios, con dineros privados. No le pedimos al gobierno. Gobierno, claro, hay algunas entidades que pues, le piden al gobierno que les dé para ayudar a otros. Bueno, un poquito ahí tergiversada la cosa, que el gobierno lo hace y donde el gobierno mete la mano, pues entra caos. Por eso hay tantas entidades de ayuda social, agencias
que están enfocadas en ayudar a las personas, pero que son auspiciadas por el gobierno. Y cuando el gobierno mete su mano y da plata, allí es donde viene la corrupción. Entonces, el trabajo que la iglesia hace, que los cristianos hacemos, como lo hacemos con nuestros propios recursos, como lo hacemos, vendemos empanadas, hacemos asado, cualquier cosa hacemos para recoger plata, para ayudar a una familia a la iglesia o para ir a un barrio y llevarles comida o arreglarle la casa a alguien. Entonces, como es un esfuerzo nuestro, entonces eso evita en un porcentaje muy alto la corrupción. Y claro, nosotros aquí no hablamos y no enseñamos de que todos tenemos que tener lo mismo, ¿no? Que si usted tiene una cicla, yo también tengo derecho a tener la cicla. Que usted tiene un carro, yo tengo derecho a tener un carro. No, esa sería la mentalidad de Robin Hood, ¿no? La mentalidad de Robin Hood, que es quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. El principio bíblico ahí entra, el principio bíblico ahí es que el que no trabaja, no come. Entonces, Dios nos ha capacitado a todos para trabajar, para crear prosperidad. Claro, otra cosa que en un momento de pronto dado vamos a estudiar aquí es definir quién es pobre realmente. ¿Quién es pobre? ¿Quién define que una persona es pobre y necesita ayuda? ¿Quién lo define? Pues el gobierno comienza a definir quién es pobre y quién no, se va a equivocar, porque su base va a ser incorrecta. Entonces, pues los gobiernos socialistas, como el nuestro, una tendencia, define una persona pobre cuando recibe determinado sueldo anual o un sueldo mensual. Y el que reciba, por ejemplo, en Colombia, el que reciba menos del mínimo, ¿no? Que reciba menos del mínimo mensual, entonces, pues es considerada pobre y se tiene que ayudar. Pero, escuche bien, aquí viene el punto. O sea, esa persona que recibe menos del mínimo, ¿por qué recibe menos del mínimo? Pues ¿será porque no trabaja lo suficiente? ¿Será porque es perezoso? ¿Será porque no depende todavía de sus padres o de alguien más? ¿O quiere solamente depender de las migajas del gobierno? Entonces, cuando hay que definir quién es pobre. Y al hacer la definición correcta, entonces sabemos quién es pobre, y cuando se sabe que una persona es pobre, porque realmente tiene necesidad, porque realmente quiere trabajar, ha buscado, y las situaciones han sido complicadas, y eso le ha llevado a no tener algunas cosas por un tiempo. Entonces son las personas que hay que ayudar. Por ejemplo, como nosotros tenemos el concepto de la generosidad, entonces vamos por la calle y se acerca a nosotros un drogadicto y nos pide plata. Y entonces nosotros, en el falso concepto de la generosidad, como nos pidió, ¿qué hacemos? Le damos plata. ¿Y para qué le damos plata? Para que compre. Esa persona se le da plata y va a comprar más droga. O sea, en lugar de nosotros contribuir para que haya una solución, lo que estamos haciendo es empeorando las cosas. Entonces, por esa razón, hay que definir a quién hay que ayudar, ¿no? A quién yo voy a ayudar. Porque a esta gente yo lo he probado. Y me han pedido plata y digo, no, venga, le compro un pan. Se enojan. Algunos, si piden la leche y uno va y les compra la leche y se va y luego ellos la devuelven. O sea, porque realmente no son pobres, son gente dependiente y están buscando recursos, es para otras cosas. Pero el principio de generosidad está. Y el principio de justicia también está. O sea, justicia es darle a cada quien lo que es debido. Eso es justicia. Y social, pues tiene que ver con las personas. Entonces, ¿nosotros debemos ser justos? Claro que sí. Como debemos ser justos,
Entonces, en nuestra acción social, debemos ayudar a las personas que realmente lo necesitan, pero no dejar de hacerlo. Eso es importante, Michelle. No podemos dejar de ayudar. La generosidad es un principio bíblico y uno ayuda a las personas. Claro que hemos caído, te cuento que hemos caído hoy en día en otro extremo, en que le damos valor a los animales y a las personas. Y entonces, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto, queremos que se apruebe el aborto para matar personas, pero donde tú dañas a un animal, tienes cárcel. Maté a una persona legal y, o sea, los principios y valores se dañan, Michelle. Así es, Molly. Precisamente por eso que tú estás hablando, es necesario que la ayuda y la generosidad venga de los mismos cristianos y las personas que están conviviendo con aquellos que tienen la necesidad. Porque el Estado ve esas estadísticas y así como, uy, bueno, los sueldos son exactos, entonces vamos a ayudar. Pero un cristiano o una persona que está cercana puede ver realmente cuál es la causa de la pobreza y si esta persona necesita realmente una ayuda y si esta ayuda realmente va a ser buena para esta persona o va a perjudicar. Por eso es que lo más importante en cuanto a la generosidad es la mayordomía que tenemos para decidir a qué causa apoyar, a qué personas apoyar y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que esto es lo imprescindible de poder entender que el gobierno no es aquel que está encargado de dar las ayudas, sino que somos nosotros mismos los encargados de hacerlo, ya que nosotros estamos cerca, podemos ver el problema, también podemos encontrar una solución. Y todo esto entendiendo, obviamente, que esto que estamos haciendo aquí en la tierra solamente es como un reflejo de lo que Jesús mismo hizo con nosotros, que es mostrar el amor a los demás. Y entendiendo también que no debemos llevar a las personas a nosotros mismos por ser muy buenos o muy altruistas, sino hacia lo bueno que es Jesús y lo que Él puede hacer en las personas. Claro, la solución definitivamente está en que la gente lleva lo que levante los ojos al cielo. Cuando la gente levanta los ojos al cielo, entonces va a encontrar de parte de Dios la respuesta que necesita. Mira, aquí yo estoy aquí tomando notas de este libro. ¿Lo lees? Se llama Dios y la justicia política. Entonces aquí en la parte donde ella dice, todos queremos justicia. Y si preguntamos a cualquier ciudadano de cualquier país que profesa una religión cualquiera, obtendríamos la misma respuesta de cualquier parte. Si le preguntamos, ¿desea justicia política? Va a decir, sí. ¿Le gustaría ser un esclavo? No. ¿Quiere que la gente sea pobre? No. ¿Trabajaría para mí a cambio de nada? No. ¿Debe la gente ser amada? Sí. ¿Cree que debería matar a la gente? No. ¿Es bueno robar cosas a los demás? No. ¿Es mejor decir la verdad que la mentira? Sí. ¿Cree que la gente debe tener sexo con esposas o maridos de otras personas? No, no, no. ¿Es bueno no tener respeto a los padres? ¿Es bueno no tener respeto a los? No. ¿Debe una persona ser condenada por un crimen que no cometió? Claro que no. ¿Es bueno el aborto, el consumo de drogas, mentir, engañar o robar? No. ¿Quiere a su familia? Sí. Yo no tengo auto. ¿Puedo llevarme el suyo? Claro que no. Bueno, las respuestas a nivel del hombre hacia la justicia, pues por lo general es lo mismo. Solamente que estemos siendo permeados por ideas que no funcionan. Por ideas que no funcionan. En esa parte de la justicia social, el gobierno nunca va a poder responder a la necesidad de una persona como debe ser. Sí va a darle, pero lo va a mantener miserable. Sí le va a dar, pero lo va a mantener pobre y escaso. Y no le va a permitir prosperar. ¿Por qué? Porque para poder yo darle como estaba a esa persona no puede trabajar mucho, no puede ganar mucho, no puede hacer mucho y no puede mejorar su estándar de vida
de lo contrario no le ayuda. Entonces eso hace y crea en el individuo, crea falta de creatividad, pereza. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Les recomiendo este libro de Landa Kopp, que habla de justicia política, y hay muchos otros libros buenos que nos ayudan a entender. Esperamos que hoy usted haya podido entender que la justicia social no es bíblica y que la parte social le corresponde a la iglesia y la justicia al hombre también, pero al gobierno en particular, de hacer lo correcto y convertirse en un gobierno piadoso. Nos despedimos, Michelle. Bueno, entonces, de verdad, muchas gracias a todos por vernos y como ya saben, pues siempre dejamos la tarea de poder seguir profundizando en las verdades que Dios nos ha dado. Así que bendiciones del Altísimo. Bendiciones.